Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá es el profe Juan Antonio. Estamos en este podcast semana 58, acompañados de una leyenda ya prácticamente de YouTube, una persona que tuvo mucho trabajo esta semana y con el evento de Apple te las mandaste, Omar. ¿Fueron cuántos videos que publicaste en un día? Cuatro Ah, videos en un día. no, Sí, fue men, yo muy no puedo. cansado. Yo con suerte hago uno y en la madrugada, imagínense cuatro, el trabajo de 4 días que a veces a mí me toca, lo hiciste. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Juan. Gracias por la invitación otra vez. Sabes que siempre yo más que apuntado para estar en tu podcast. Así que gracias por la invitación una vez más. Creo que es la tercera o cuarta vez. Anda por Tercera, ¿no? ahí. Estuve revisando, yo creo que fue diciembre la Sí, última vez que tuvimos esta charla, ya pasan unos meses y es sí, necesario volver acá, sí, sí, reencontrarnos. sí. Ustedes saben que Omar sube video a diario también, publicando contenido de jailbreak, tutoriales, hay noticias, hay unboxing de productos y bueno, y el canal de YouTube ustedes lo están viendo en pantalla. Sus demás redes sociales van a estar en la descripción, absolutamente recomendado. Uno de los canales que obviamente hay que estar con la campana activada también en su cuenta de Twitter, así que todo eso lo van a estar viendo allí en la cajita que está abajito de este video. Y ahora sí, nos vamos de inmediato. Una semana un poco más activa que la anterior, tengo que decirlo. La anterior fue un poco floja en cuanto a novedades, pero Sí. ya este evento de Apple trae sin duda algunas cosas. Pero más allá de estar hablando de los productos que a lo mejor es para otra conversación, nosotros estamos más centrados en todo lo que es el jailbreak. Entonces, lo primero que te quiero preguntar fue un anuncio que estuvo realizando Coolstar y su equipo, todos los que están a cargo del jailbreak de Electra, Chimera, Odyssey y Taurin. Desde iOS 11 hasta iOS 14 han ido ganando experiencia. Hay veces que la herramienta le ha salido mejor que otras. Ahora en iOS 14 la cosa sin duda ha mejorado. Pero hoy hicieron un anuncio respecto a una especie de tweak que van a estar liberando y le pusieron por nombre LipHooker Pro, el cual dentro de todas las características que va a traer, la que más llamó la atención es que va a realizar el bypass de la detección del jailbreak. La anhelada función que Coolstar ha mencionado ya en años anteriores es la posibilidad de tener el jailbreak y con mis aplicaciones bancarias, Pokémon Go, Mario Run, Uber Driver, redes sociales, la detección en WhatsApp, que algunas personas temen que vayan a ser baneados su número, Sí. poder finalmente tenerlo con un tweak maestro que estaría funcionando. No, yo lo explicaba en un video, no solamente sabemos que iOS está como particionado entre C y D, la partición del usuario, donde están tus aplicaciones, tus datos personales, y la partición del sistema. En cambio, LipHooker Pro estaría atacando, o mejor dicho, funcionando en la partición del sistema, haciendo que las aplicaciones prácticamente todas tengan que funcionar. Y sería un tweak que realizaría todo esto y va a ser de pago. Todavía no nos dicen cuánto va a costar. Espero que no sea como Watusi 3 o como Lock Plus Pro o N-Control, que llegan así fácil con $10. Pero te pregunto a ti, ¿qué te Sí. parece, más allá de lo que las funciones de esta herramienta, el tema del pago, si es que tienen que estar cobrando por algo así? Para mí, yo he visto igual por Twitter que muchos desarrolladores se quejan de que eso vaya a tener costo. Ujú. Pero pues no sé por qué, si es como si como si Foxhole Mobile no fuera a cobrar por algún tweak y al final sí quiera cobrar. Entonces yo lo veo bien. El problema iba a ser en cuánto, porque si lo pone muy caro, yo creo que lo van a querer piratear luego. Ujú. Y si lo pone, yo creo que un precio justo, por mucho, tal vez 4.99 Ya. o hasta 5.99, pero más, yo creo que la gente va a optar por esperarse y arriesgarse a tener el repo pirata Ujú. y sacarlo de ahí, porque igual conociendo a Coolstar tal vez si hasta implemente más seguridad para la piratería y todo eso. Entonces, a ver, no sé, yo siento que sí un precio justo, mucho 5.99. Ya. Y sí valdría la pena porque una de las razones por la que yo en mi dispositivo principal quité el jailbreak fue que en muchas aplicaciones me detectaba el jailbreak y Ujú. muchos tweaks que se suponen que ayuda a que no lo detecte. Si lo detectaba aún así, en Call of Duty me baneaban. Entonces, y realmente no tenía nada malo, no tenía como tweaks que modificaran juegos o Ujú. tweaks para hacer compras de juegos gratis. Simplemente por tener el jailbreak, incluso teniéndolo desactivado, lo llegaban a detectar. Entonces, sí, la verdad, yo sí pagaría por ese tweak si en mi dispositivo principal tuviera jailbreak, la posibilidad de hacer el jailbreak. Pero pues a ver también qué deciden con el costo, porque el costo va a importar mucho para ver si la gente lo adquiere o no, o si se esperan a tenerlo pirata. Yo creo que hay varias cosas que van a desprenderse de esta liberación del LipHooker Pro. Yo también vi las quejas, sobre todo de
Matt Clark, que es el desarrollador, el que estaba a cargo antes de Reprovision y que ahora sigue con Zen HTML, que estuvo tirando ahí algunos cuantos dardos que no debían estar cobrando. Yo creo que la confusión se genera quizás por el nombre que le están poniendo. Porque como ocupan LibHooker Pro y uno está acostumbrado que LibHooker es como la plataforma en la cual se inyectan los tweaks y que hace que todos estos estén corriendo con el jailbreak, es como que si estuviesen cobrando por un jailbreak. Entonces yo creo que también ahí se genera la confusión y al inyectarse este sistema de pago por este tweak, lo vamos a llamar un tweak, sin duda va a estar generando una responsabilidad mayor en todo lo que es Coolstar y su equipo. Porque hay algo que pasa con estos tweaks que son gratuitos, Venode Bypass, Fly Jailbreak, ¿cuál es este bien famoso? Liberty Lite, hay un montón, High Jailbreak, A-Bypass, muchísimos en la lista, es que no se actualizan muy seguido. En cambio ahora siendo de pago, va a tener una presión encima de que va a tener que estarlo actualizando porque la gente pagó por él. Entonces podrían tener las personas que buscan esto la garantía que tanto desean de que a pesar de que se actualicen sus aplicaciones, el jailbreak no los va a seguir detectando. Y lo segundo, lo que tú mencionas del pirateo, que a mí me llama la atención, es que de una u otra forma igual le va a beneficiar al equipo de Coolstar, porque lo que él ha mencionado hasta ahora es que solamente va a funcionar con sus jailbreak. Entonces si la gente quiere esto, obligado a irse a Taurin. A lo mejor va a ser un costo que va a tener que estar pagando, que me pirateen el tweak, pero la gente se va a venir a mi jailbreak. Entonces, y la experiencia que se ha tenido con Taurin, no te la he preguntado a ti, pero yo sé que una persona que tiene sus opiniones, la he visto en Twitter. ¿Qué pasó? ¿Al final probaste Taurin? No, no he probado Taurin. Sí he querido, pero realmente no he tenido mucho tiempo. Lo quiero hacer en el iPad. No quiero arriesgar el iPhone del canal que uso para los videos. Lo quiero hacer en el iPad, que la uso nada más de vez en cuando para Prime, Netflix. Pero sí tendría que restaurarla y hacerle el jailbreak y ya. Pero he visto muchas cosas buenas, entonces... Aparte, cuando lancen eso, sí quisiera hacer video. Entonces, de que tengo que probarlo, tengo que probarlo. Pero igual ahí decías otra cosa, de que deben de mandar constantes actualizaciones. Y va a ser, yo creo que cada semana, porque las aplicaciones del banco son muchas, los juegos son muchos y mandan actualizaciones, yo creo, una vez o 2 veces al mes. Y si en una actualización ya no funciona lo que lance Coolstar, está obligado a que lo hagan funcionar, porque si no la gente se va a quejar, va a pedir reembolso y ya ves cómo es la gente tóxica. Tú lo sabes muy bien. Hay gente que no le gusta algo y quiere que le reembolsen el dinero. Bueno, va a ver cómo es el trabajo de Coolstar. A lo mejor digamos el parche que él está implementando este método, al hacerlo en la partición C, donde está el sistema, quizá hay algo que se hace una vez y es definitivo. No lo sabemos. Pero si requiere alguna actualización, yo creo que el tema del pago va a estar obligándole a tener que estarlo haciendo. Y al final de cuentas, aunque suene un poco raro, pero se ve más activo a Coolstar ahora y su equipo. Se demoró 1 mes y medio, dirán, con sacar su herramienta. Sí, tú sabes que yo ocupaba Uncover. Bueno, en iOS 11 ocupé Electra. iOS 12 y 13, Uncover. Y iOS 14 partí el primer mes con Uncover. Y si me preguntan a mí, Omar, yo no siento la diferencia entre Uncover y Taurin. No veo. Es como sentir que estoy con Uncover. Entonces, la experiencia ha sido bien buena. Creo que yo sabía que esta era la prueba de fuego de Coolstar, que tanto él hablaba de su LibHooker, que lo programó con Swift, que es más avanzado. Era como, yo decía, si no lo logra ahora en iOS 14, es porque ya hay un problema. Entonces, al final de cuentas, nos dimos por enterados de que necesitaba el exploit, que es distinto con el Cicuta Virosa, es distinto con el pre-jailbreak del chinito. Y de hecho implementó todo lo que es el Cicuta Virosa para iOS 13. Entonces significa que en Odyssey ahora la herramienta debiese andar mucho mejor en iOS 13 de lo que lo hacía antes. Gracias a todo lo que es este exploit. Ha sacado este jailbreak updater. Ha hablado de este LibHooker Pro. Entonces como que se ve más activo. Como que hay algo ahí. Actualiza el Cilio. Yo estoy ocupando Cilio Beta ahora. Que es como tener casi Zebra. Trae varias funciones de Zebra. Y por el otro lado, la vereda al frente... Bueno, seguimos en las mismas. La vieja escuela, dirán algunos. ¿De qué es vieja? Es vieja, estoy de acuerdo. Pero vamos a ver qué va pasando con todo esto. Sin duda se va a poner interesante todo este terreno. Y se va a poner más interesante porque, bueno, se viene en la liberación de iOS 14.5. Y de ahí en adelante estaríamos teniendo las novedades de este jailbreak. Porque al menos en lo personal, yo lo que busco cuando es liberada una versión de iOS así de grande es el contenido de seguridad. El famoso Security Content. Donde se aparece como un informe
donde Apple nos muestra todas las cosas que estuvo parcheando, pero en ese informe no aparecen, es que ahora están los AirTags, es que ahora desbloquea el teléfono con el cubreboca. No aparece eso en el informe. Ujú. Es un informe que habla simplemente de vulnerabilidades que fueron parcheadas, y obviamente nuestros ojos se van ahí a la sección del kernel, porque es ahí donde están las que son las posibles de realizar el jailbreak. Entonces ahí vamos a ver si es que aparece finalmente el exploit del Cicuta Virosa, digamos en la versión 2 para iOS 14.5, que el Mother Pwner dijo poseer. No es que vaya a tener ese mismo nombre, no sabemos aún, pero ellos tienen la intención de que posiblemente estarlo liberando. Y te pregunto a ti sobre esta posibilidad del jailbreak en 14.5. ¿Qué hace la gente que está en 14.4, 14.4.1, 14.4.2? ¿Les recomiendas que suban de inmediato a 14.5? ¿Cuándo piensas que va a salir este jailbreak? Yo sé que para eso hay que tener esta bola de cristal, porque la fecha al final es tan impredecible. Como que jugamos nosotros a dar una fecha y el que acierta o el que se acerca más es como un momento, una estrella fugaz. El ego se siente grande en ese instante, pero luego se va. Simplemente el jailbreak continúa. ¿Pero qué crees tú? ¿En cuál iOS esperar? ¿Y para cuándo lo podríamos tener? Yo creo que los que estén en 14.4 sí deberían actualizar, porque al final no pierdan nada. Aunque supongo que si funciona en 14.5 va a funcionar en 14.4, pero no tiene chiste que te quedes abajo si hay una versión arriba que tiene muchas novedades en funcionamiento, diseño y demás. Y sobre todo si están interesados en tener los AirTags y todo eso, aparte lo del Apple Watch y el desbloqueo facial también es muy muy útil. La verdad, yo creo que deberían de estar en 14.5 porque no le veo el chiste de quedarse abajo si de todos modos no tienen el jailbreak. Entonces sí, mi recomendación sería que subieran en 14.5 y ya de plano ahí esperarse, instalar el perfil para que no les descargue y les actualice el iOS automáticamente. ¿Y cuándo saldría? Pues primero es como dices, tenemos que esperar a que lo lancen oficial para ver la sección de seguridad. Y si no está ahí lo que tienen guardadito, pues yo creo a lo mucho un mes tal vez. Porque ya tienen la herramienta, ya tienen la estructura, ya nada más es implementar ese exploit y ya hacerlo funcionar, pruebas. Yo daría tal vez un mes después del lanzamiento de 14.5, por mucho un mes. En el caso de que no hayan parchado eso, porque si lo parcharon, pues ya no hay posibilidad. Yo creo que ya hasta iOS 15 ya habría tal vez un jailbreak en iOS 14. Yo creo que una de las grandes interrogantes detrás de todo esto, Omar, que el Mother Pwner, si es que efectivamente le mandó la vulnerabilidad a Apple para que la parchee. Y de eso nos vamos a enterar cuando se libere 14.5 y veamos el contenido de seguridad. Y si está ahí lo del Mother Pwner, que en la versión anterior, en 14.3, él apareció como un investigador anónimo, que nadie pensaba que de un investigador anónimo iba a aparecer alguien que luego era todo un equipo pro jailbreak y que se lo había pasado a Coolstar el exploit, que a todos nos voló la cabeza todo el tiempo desde iOS 11, acostumbrados al proyecto cero de Google, y ahora aparecía este equipo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el contenido de seguridad es decidor. Yo creo que hasta no tener ese documento, yo en lo personal recomiendo quedarse en la versión en la que están nomás. Calma, como dice Omar, o sea, hay un tema de esperar por lo menos un mes. Eso significa que hay que ser bien pacientes, por eso no hay que volverse loco actualizando. Ahora, si no llega a aparecer el investigador anónimo ahí en el contenido de seguridad, tampoco es una mala noticia, porque significa que si no se parcheó en 14.5, a lo mejor se va a parchear en 14.5.1. ¿Y qué significa eso? Que sería vulnerable 14.5. Y tú decías recién, todas las virtudes que trae 14.5 es la base de iOS 15. Desde ahí se va a empezar a construir todo lo que es el nuevo sistema operativo, porque trae la mayor cantidad de implementaciones, no solamente en la parte estética, sino que también en la seguridad. Así que el tema de la fecha es tan difícil de dar, una de las preguntas más recurrentes que seguramente tú y yo recibimos a diario, podría decirse, y simplemente hay que esperar. Tú dabas un buen consejo, el de estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS, y eso simplemente es la verdad, es quedarse en la más baja, bloquear las actualizaciones y guardar los SHSH, que son los consejos clásicos que siempre se entregan en este tipo de casos. Y yo creo que el más difícil es uno que no se descarga de internet y se llama paciencia. Lamentablemente nacemos sin paciencia en nosotros y hay que estar aprendiendo con los años, y la impaciencia usualmente nos juega malas pasadas que al final de cuentas te hacen subir tu dispositivo.
Y la idea es que si están, como todavía no tenemos este contenido de seguridad, quedarse en punto 4, punto 4.1, punto 4.2, quedarse ahí nada más y no subir ya más de versión y armarse de paciencia. Y se viene bien bueno. Yo sé que para el tema de la mascarilla hay un tweak que por lo menos me ayuda a no tener que estar subiendo a 14.5. Ujú. Pero el tema de los AirTags, estuve viendo que el creador del Leguismo, que es uno de los tweaks que te permite con el Apple Watch sincronizarlo a pesar de que no tenga que estarlo actualizando, dijo que iba a estar haciendo una investigación Muy bueno. también, si es que era posible estarlo obteniendo aquello también con los AirTags. No sé si lo vaya a conseguir, me gustaría, porque sería fenomenal. Imagínate no tener que estarlo ocupando la última versión, tenerlos con jailbreak ahí en tu equipo, pero va a depender de qué tan... De las órdenes que haya recibido el AirTag, este nuevo equipo, Sí. de la demanda que haya tenido y de la demanda de los jailbreakers, gente que tiene el jailbreak de los AirTags. Sí, porque también los AirTags dependen de la aplicación de Find My iPhone. Entonces, yo creo que si es una versión totalmente distinta de la aplicación, la que está en iOS 14.3, por ejemplo. Entonces, esperemos y si se pueda, porque lo del Apple Watch fue muy bueno. El iPhone de mi novia es así. Tiene 13.5, pero el Apple Watch es el SE. Entonces era fuerzas con 14.0 mínimo, pero con ese tweak se pudo enlazar. Y hasta la fecha funciona bien, todavía no hay ningún problema. Es genial. Obviamente no se ha actualizado el Apple Watch, pero funciona como si nada. Y si hacen eso con los AirTags, pues está bien. Ahí a lo mejor te voy a estar haciendo unas consultas, ¿eh? Que como nunca me he sentido tentado con el reloj. No tengo mi reloj acá a mano, es un Casio simplemente que le cambio la batería como cada 4 años. Pero ahora me estoy sintiendo tentado, siento que hay contenido que uno puede entregar también del reloj. Creo que me estoy inclinando por el SE hasta ahora. Que sea GPS y celular. No sé si el Series 6, o sea, no sé qué tantas veces me voy a estar tomando la oxigenación de la sangre o haciendo, o qué tantas veces me voy a realizar lo que es el electrocardiograma. No sé, que son como las grandes novedades, la pantalla, el Always On del Series 6. Sí. Yo creo que para empezar un SE, vamos a ver qué tal me va. Todavía no caigo en la tentación. Estoy tentado, todavía no caigo. Así que vamos a ver qué sucede. A lo mejor te voy a hacer unas consultas. Yo sé que tú tienes harta experiencia con aquello. Así que si ustedes tienen un reloj, vayan al canal de Omar. Ahí van a tener más información sobre aquello. Así que no se vayan a perder su contenido. Y ahora sí, nos vamos con la última pregunta. Y esta tiene que ver con una consulta que me hicieron en una transmisión en vivo que realicé en la semana. Estas locuras que hago lavando los platos de madrugada. Y una persona que me preguntó qué pensaba yo sobre la posibilidad del jailbreak en el nuevo iPad Pro, debido a que trae el procesador M1, cosa que creo que voló la cabeza a todos. De hecho, Apple creó un video de cómo los desarrolladores reaccionan al saber de que el iPad Pro trae un procesador M1 y era como que, wow, o sea, no puede ser. Que lancen pronto Final Cut, por favor, para Xcode, para todo lo que es iPad Pro. Sí. Y ahí finalmente ya podemos desprendernos un poco de los Mac. Pero sabemos que el procesador es vital a la hora de estar realizando el jailbreak. Entonces me preguntaban, ¿será que ya no se va a poder? ¿Será que ahora es imposible con los M1? Esa información, o sea, la pregunta que yo te estoy haciendo es de opinión prácticamente, porque todavía no hay un jailbreak porque ese iPad va a venir con 14.5, entonces no hay un jailbreak todavía para esa versión de iOS, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que vaya a ocurrir? Para empezar, dime algo, porque no sé realmente. ¿Checkra1 ya funciona en las M1? ¿En las Mac M1? No, todavía no está actualizado. Y de hecho, por ahí va también mi respuesta. Desde ahí podemos empezar. O sea, si una herramienta como Checkra1 no funciona, ni siquiera se puede ejecutar en las Mac con M1, yo creo que un jailbreak en las iPad con M1 va a estar muy difícil también. Es que bueno, sí, Checkra1 es un jailbreak muy distinto a lo que es un cover, por ejemplo, porque un cover instalas la aplicación con Alstor sí funciona, por ejemplo, en las M1, porque es simplemente para firmar las aplicaciones y eso. Entonces, tal vez Checkra1, un jailbreak como Checkra1, bueno, de por sí es imposible en las iPads recientes, pero no lo veo imposible, pero sí más complicado. Lo malo es cuando metan el M1 en el iPhone. Eso. Ahí sí ya hay que tenerle más miedo a Apple, porque no creo que en este iPhone lo metan, tal vez hasta el otro año o dentro de 2. No le veo mucho chiste realmente tener un M1 en un teléfono, pero yo creo que sí lo van a llegar a hacer en algún momento. Entonces, de que va a ser muy complicado, va a ser complicado. No imposible, porque aunque es como dices también, si es hecho por humanos va a tener algún error y algún hacker ahí, investigador, va a encontrarlo y ahí van a atacar.
pero sí va a tomar mucho más tiempo, tal vez el doble de tiempo de un chip A14 a 13. En este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Me quitaste varias respuestas de la boca a pesar de que no habíamos hablado de este tema. O sea, Apple va a hacer cambios. Sabemos que desde los primeros iPhone hasta el iPhone, los que tienen un procesador A11, Apple había implementado unas técnicas de seguridad que luego las cambió en los A12, y ahí viene el famoso el Pack Bypass, de poder hacer el Pointer Authentication Code, toda esta parte de hacer ese salto en la seguridad que traen los A12, A13 y 14. De hecho, por esa misma seguridad no funciona Checkra1 en los A12, A13 y 14, y probablemente el M1 va a estar integrando un nuevo sistema de seguridad que va a hacer que el jailbreak no sea imposible, sí, pero sí va a costar más. Entonces, ahí es donde vamos a tener que estar recurriendo, y ahí está el problema, porque una de las personas que nos compartía buenos Pack Bypass era este muchacho que se fue para Apple. Brandon Assad nos liberó muy buenos Pack Bypass. Ian Beer, tendríamos que estar recurriendo a él. Si el Mother Powner puedo encontrar uno que sea algo así para el M1 en los futuros iPhone, vamos a ver qué pasa. Pero de que viene bestial esa iPad con ese procesador es una cosa, pero sí, de otro mundo. Ya era hora que se venga. ¿Tú crees que vayamos a tener un iPhone este año con M1? No creo, este año no creo, pero el otro tal vez sí. Uh-huh. Yo creo que sí, el otro. Porque normalmente lo que tiene este iPad es un sneak peek de lo que va a tener el nuevo iPhone. Como lo del movimiento de la cámara frontal, estoy seguro que eso lo va a tener el nuevo iPhone. Uh-huh. Pero el procesador no creo. Bueno, ahí vamos a ver qué va a estar sucediendo con todo lo que libere Apple. A veces que se demora en realizar los cambios. Por ejemplo, al Apple TV no le puso el procesador A14, le puso el A12. Ajá. Creo que anteriormente venían con una 10. Entonces saltó 2 años, a lo mejor el salto del procesador se va a ver igual de tener el A14 a saltar un M1. Pero de que el jailbreak cada vez se va a hacer más difícil, sí, tendremos que estar yéndonos a Android. Un saludo para el líder Android ahí en RD. ¿Qué crees tú? ¿Tendremos que irnos que tanto nos gusta la personalización? No, ¿O nos vamos a quedar creo con el ecosistema? Eso también es una opinión personal. Sí, no, yo me quedo por ecosistema. Quisiera probar un Android, un Galaxy, un Oppo Phone, un OnePlus, pero el ecosistema es el que siempre me mantiene en Apple realmente. Uh-huh. Uno termina... Yo siempre he dicho que una vez que te compras el reloj, ya quedaste atrapado. Y yo estoy pensando en comprarme el reloj. Porque, claro, lo sincronizas con el teléfono y ya tienes 2 de una. Y mi esposa, que tiene el SE, lo está usando desde enero, lleva 3 meses con él. Dice que llegó un punto en el cual ya casi no necesita estar con el teléfono en la mano. Entonces digo, churra. Tentador. Vamos a ver qué termina sucediendo. Sí. Vamos a ver qué pasa con los M1. Yo soy de la idea que mientras exista iOS va a existir el jailbreak, pero es muy distinto que exista iOS con un M1. Entonces, vamos a ver qué sucede. Sin duda va a ser un desafío muy grande que yo creo que los desarrolladores van a estar dispuestos a estar desarrollando. Me gustaría que se unan, ¿sí? O sea, no sé si un .21 con Coolstar, pero sí que desarrolladores se empiecen a unir. Hace unos días atrás empezaron varios a liberar sus exploits. Vi que Teamstar tenía una herramienta que él tiene en iOS 9, liberó también el código abierto, otros también lo estuvieron realizando, entonces como que, pero iOS 9, pero igual es algo, entonces por algo se puede partir. La idea es que se puedan unir en pro de tener que estar siguiendo con el disfrute de quitándole estas prohibiciones que Apple le realiza a los equipos y haciendo este viaje al futuro que gracias al jailbreak podemos tener. Así que, ¿hay algo que quieran mencionar para concluir? Pues yo diría que 1500 likes y te compras el Apple Watch. Ay, hombre, no sé. Es raro, nunca he tenido tantos likes, no sé. Yo me gustaría tenerlo. Yo estaba pensando tenerlo para los 100,000 suscriptores ese día, pero no sé, es que ya llevo buscando mucho. Ya estoy buscando en páginas de Chile, me puse a ver en Mercado Libre, y ya cuando empiezo a saltarme de una página a otra, digo, vamos a ver. En fin. También el iMac me tiene tentado, el último, tener un iMac con M1, porque ahora estoy con un computador, con un MacBook, y estoy con un monitor atrás, entonces me gustaría tener la pantalla acá nada más, y estar trabajando y no estarle gastando los ciclos de batería a este MacBook, y tenerlo guardado para el trabajo, para ir al colegio. Sí, exactamente igual. Igual quiero ver qué hacen con las MacBook Pro M1 de 16 pulgadas, porque seguro también van a volar. Uh-huh. Y van a estar muy buenas, de caras, pero buenas, yo creo. Así es. Sí, ya como puedo siempre. ¿Algunas palabras de despedida? Un saludo a los suscriptores que quieras entregar.
Sí, un saludo a todos tus suscriptores y mis suscriptores, los que me conozcan. No olviden dejar su like, suscribirse al canal del profe Juan Antonio, pasarse por mi canal y si les gusta suscribirse. Subo contenido, ya les dijo Juan, de unboxing, reviews de aplicaciones, tweaks sobre todo, mayormente de tweaks, pero una que otras veces también review de otras cosas y productos. Entonces no olviden dejar su like, sobre todo es lo más importante. Oye, y crea temas también, pues, Omar. Así que si quieren temas para estar instalando con Snowboard, también es un creador de temas, así que vayan a estar checando su trabajo ahí en su cuenta de Twitter, donde está publicando constantemente aquello. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, Omar, y ustedes saben que van a encontrar un video diario en este canal. Gracias, Juan. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide Omar desde México, lindo y querido. Sí muero lejos de ti. Bye, amigos. Y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Bye, bye.